Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy día jueves 20 de agosto. Disculpen un poco la demora en la presente transmisión. Hemos tenido algunas fallas técnicas, por así decirlo. No sé si a ustedes también les llega una notificación de Facebook sobre la actualización o una nueva versión. Ya quienes nos acostumbramos a la versión clásica, Facebook nos informa que a partir de septiembre va a permanecer la versión moderna, ¿no es cierto? Es decir, Facebook cambia totalmente a la versión actual, la versión moderna de su presentación a partir del mes de septiembre. Y es que definitivamente el mundo está en constante cambio. Nosotros no somos la excepción. Buenas noches, Cintia Lavado. Buenas noches, Rosario. Evelyn Sánchez, gracias por conectarse a la presente transmisión. Soy el abogado Alfredo León Hernández y me dirijo a todos ustedes a través de mi página oficial en Facebook, León y Abogados Asesoría Legal. Asimismo, estamos compartiendo la presente transmisión a través de mi Facebook personal, Alfredo León Abogado. Muchas gracias a todas las personas que vienen compartiendo la presente transmisión. Hoy día vamos a tocar un tema importante, y es que hemos venido hablando sobre el derecho notarial y el derecho registral, específicamente los registros públicos. Nuestra asesoría que brindamos es completa. Vemos derecho civil, derecho laboral y derecho empresarial. Hoy día vamos a hablar sobre la carta notarial, estimados amigos. ¿Quién no ha escuchado de la carta notarial? ¿No es cierto? Es más, ¿qué abogado no ha redactado en algún momento una carta notarial? Y este es un documento indispensable en la solución de conflictos. Saludo a las personas que se vienen conectando. Buenas noches, Matli Gladys. Buenas noches, Joseph Isaac Torres. Buenas noches, Flor Gutiérrez Ábalos. Buenas noches, Mari Chacón. Bienvenidos, bienvenidas. Los invito a compartir la presente transmisión para que sea de conocimiento de más trabajadores, más personas, más usuarios. Gracias por su comentario. Jacqueline Noelia Zucari, Cintia Lavado, Flor Gutiérrez Ábalos. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias, Sector RM, por sintonizarnos. Los invito a compartir el presente video porque hoy día vamos a hablar de la carta notarial. Sin mayores preámbulos, damos inicio al tema del día de hoy. La carta notarial, estimados amigos, y me dirijo siempre a un público con términos sencillos, con términos familiares, no usando palabras técnicas. Para eso ya el asesor legal, el profesional, las empleará en su momento. Ahora me interesa llegar a una comunicación muy fluida. La carta notarial, estimados amigos, es una comunicación formal. Comenzamos diciendo que la carta notarial es una comunicación formal que se va a realizar a una persona o a una empresa. Esta carta notarial es de utilidad máxima, es decir, no va a ser una llamada telefónica, no va a ser una carta simple, no va a ser la remisión de un correo electrónico, no va a ser la remisión de un WhatsApp. Va a ser una carta notarial. Y es que cuando las personas, cuando las empresas no contestan nuestro requerimiento de manera verbal, de manera simple, es necesario acudir a la figura jurídica denominada carta notarial. ¿Estamos entendiendo? Está claro esta idea inicial, pero la carta notarial como una comunicación formal
con la intención de resolver de manera inicial un conflicto. ¿A qué conflicto nos referimos? Hay muchísimos, naturalmente. Tenemos, por ejemplo, un conflicto civil, un poseedor que indebidamente está ocupando un inmueble. Naturalmente el propietario le cursa una comunicación formal, le cursa una carta notarial. O a la inversa, el poseedor, por ejemplo, alega que ha hecho construcciones, ha hecho mejoras al inmueble y será el poseedor quien le va a comunicar mediante una carta notarial al propietario sobre estas particularidades. Otro caso civil, por ejemplo, donde se emplea una carta notarial, es en las obligaciones de dar suma de dinero. Un préstamo, un crédito. El acreedor comunica formalmente al deudor, o a la inversa, el deudor comunica formalmente sobre las posibilidades del pago o el cronograma de pagos de acuerdo a sus posibilidades. En temas laborales es indispensable el uso de la carta notarial. Por ejemplo, tu empresa, no solamente nos dirigimos a trabajadores o a personas, también nos dirigimos a empresas. Empresa, si el trabajador cometió una falta grave y tú le cursas un documento y el trabajador en las instalaciones de la empresa no quiere recibir dicha carta, tienes que emplear la carta notarial. O a la inversa, trabajador, la empresa te inició indebidamente un procedimiento de despido y tienes que contestar en el plazo de 6 días naturales esta carta de preaviso de despido y la empresa no te quiere recibir por algún motivo. Vas a la oficina, no te lo reciben. Vas a la sede principal de la empresa, tampoco te lo quieren recibir. Tienes que emplear una carta notarial. Pero ¿para qué se emplea la carta notarial? ¿Para qué me sirve una carta notarial? ¿Cuál es la diferencia entre una carta notarial y una carta simple? Veamos, estimados amigos. Lo que les quiero comentar es que la carta notarial va a ser, en primer término, una carta, un documento, una comunicación formal redactada por la persona o eventualmente por una empresa. Es decir, ellos van a redactar el documento y lo van a firmar la persona o el representante legal de la empresa. No es que vas a llevar tu comunicación formal y vas a hablar en la notaría y la notaría va a elaborar la carta y el notario va a firmar la carta. No, no es así. ¿Pero por qué se le llama carta notarial? Porque el diligenciamiento, la tramitación, el envío de esa comunicación formal la va a hacer el notario. ¿Y cuál es la relevancia que le haga el notario? A diferencia de una comunicación simple. El notario va a dar fe si es que la persona que va a recibir dicha carta, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, la recibe efectivamente o se niega a recibirla. El notario deja constancia. ¿Y por qué el notario? Porque el notario es un profesional al cual el Estado, es decir, el Perú, le ha dado la función de dar legalidad, dar validez a los actos jurídicos. Da fe a los actos jurídicos el notario. Es por eso que el notario ejerce una función pública. El notario no es funcionario público, por si acaso, estimados colegas que me están sintonizando. Porque el notario no recibe un sueldo del Estado. El notario no trabaja para el Estado, no es un funcionario público, pero sí realiza una función pública. Tiene independencia, autonomía económica, presupuestal, logística, contable, entre otras. Es importante que el notario dé fe a los actos jurídicos, y uno de esos actos jurídicos es la comunicación que realiza una persona a otra, ya sean estas personas naturales o
personas jurídicas. Gracias Maricruz por sintonizarnos. Jocelyn León, gracias por compartir la presente transmisión. Los invito a compartir el presente video para que sea de conocimiento de más personas. Estamos hablando el día de hoy de la carta notarial. ¿Se ha entendido esta primera idea para pasar a la siguiente idea que también es importante? Lo que vamos a ver ahora es cuál es el contenido de una carta notarial. Y es que esto es importante, porque si ustedes aprecian bien el título del presente video, estimados amigos, estoy consignando de una manera muy radical, como abogado, la carta notarial como medio inicial de solución de conflicto. ¿No es cierto? Y es que en la carta notarial tiene que estar plasmado todo lo que le quieres decir a la parte contraria. Si vamos a esperar una demanda judicial hasta que ésta sea admitida y hasta que el proceso judicial siga su trámite y concluya, vamos a esperar un buen tiempo. Por lo menos ahora, con la situación actual de la pandemia, está siendo un poco más complicado obtener tutela jurisdiccional efectiva en un plazo corto. El plazo se está extendiendo y es natural por la forma y la atención que viene afectando a los órganos jurisdiccionales. Buenas noches, Gisela Padilla, gracias por conectarse a la presente transmisión. Los invitamos a compartir el presente video a través de nuestra página oficial León y Abogados Asesoría Legal. En la carta notarial tienes que plasmar todos los hechos que han dado lugar al conflicto. Los narras de manera enumerada, punto por punto. Eso tiene que estar plasmado de manera clara, pero también amplia, en la carta notarial. Los hechos. Un antecedente. Y en la actualidad, ¿cuál es el hecho cierto que se está manifestando en este momento? No solamente los hechos, estimados amigos. Por eso es recomendable que te asesores bien al momento de redactar una carta notarial. Por eso es recomendable que te asesores bien al momento de ya remitir una comunicación formal al deudor, al poseedor o a tu empresa. Tiene que tener la carta notarial un sustento jurídico, estimados amigos. Si hay una obligación, tiene que plasmarse jurídicamente en qué artículos o cuál es la base normativa de dicha obligación. Tiene que estar plasmado el sustento jurídico. Y adicionalmente a ello, una carta notarial tiene que contener, indudablemente, pruebas. Pruebas, estimados amigos. En copias simples nada más. Pruebas que de alguna otra manera, cuando le llegue a la parte contraria, ya no estamos hablando todavía de proceso judicial. Estamos hablando antes de un proceso judicial. ¿Para qué vas a esperar la solución de un conflicto en un proceso judicial que, seamos realistas, es largo? Antes de iniciar el proceso judicial, tienes que indicarle a la parte contraria todas las herramientas por las cuales tu exigencia prosperaría. En estas pruebas, reitero, tienes que adjuntarlas en documento simple. Lo más importante en una carta notarial es establecer un plazo. Y acá quiero aclarar lo siguiente, estimados amigos. En este plazo, muy pocas veces o muy difícilmente, como he leído algunas cartas notariales, tienes que poner un plazo para que se cumpla o se honre la deuda, el derecho o el interés. El plazo al que te recomiendo como abogado, al que hagas referencia en la carta notarial, es al plazo de respuesta a tu comunicación. Dale un plazo de 48 horas, de 72 horas, dependiendo de tu caso. Pero no para que se cumpla lo que tú requieres, porque eso va a tomar un tiempo. Estoy hablando, estimados amigos, como abogado, de lo que se conoce como negociación directa. Estoy hablando de negociación directa. Lo que ahora tenemos que apelar y recurrir los abogados es a negociar directamente cualquier problema o conflicto. Vas a consignar un plazo para que te responda la persona
o la empresa. ¿Por qué es importante que te dé respuesta? Y te recomiendo que consignes tu número celular, tu correo electrónico o el domicilio donde deseas que la persona o la empresa remita una respuesta. Yo estoy más que seguro, estimado amigo que me estás escuchando, estimados usuarios que me están sintonizando, que si la persona o la empresa obligada recibe de ti una carta notarial bien sustentada, con fundamentos de hecho, con fundamentación jurídica sólida y sobre todo con pruebas, la carta notarial tiene que llevar pruebas, la persona o la empresa va a tener que responderte. Te va a tener que responder porque le estás graficando el panorama que se vendría en caso de incumplimiento. Por eso la carta notarial, como solución inicial ante un conflicto, es lo más adecuado si queremos apelar a la negociación directa. Reitero, ya sea entre personas o entre empresas. En este plazo de respuesta, razonablemente ya va a entrar los términos de la negociación, la forma, la modalidad de negociación. Podría venir una reunión en el centro de la empresa, por ejemplo, podría venir quizá una conciliación con acuerdo de ambas partes, es decir, ahí entra la negociación directa y nos ahorramos, ¿qué, estimados amigos? Un proceso judicial, que reitero, a estas alturas no está trayendo resultados positivos debido a este aislamiento social, debido a la carga procesal que como característica tienen los órganos jurisdiccionales. Y como abogados debemos apuntar a eso, estimados colegas que me estás escuchando en este momento. No ver el proceso judicial como la solución de un conflicto. Eso ya quedó en antaño. Ahora tenemos que apelar a la negociación directa. Parte interesada, plantea tu postura. Acredítala con pruebas. Una vez que la parte contraria reciba ese requerimiento, yo estoy muy seguro que vas a obtener una respuesta. Pero no hagas cualquier requerimiento. Haz un requerimiento como te estoy indicando. Fundamentos de hecho, base jurídica y anexa pruebas. En copias simples nada más. Soy el abogado Alfredo León Hernández. Brindamos asesoría a personas naturales y personas jurídicas. Pueden escribirnos a través de nuestra página oficial León y Abogados Asesoría Legal. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía. Buenas noches.